Hola caprichosas, caprichosos. Bueno, pues en este caso voy a grabar el vídeo de la vainica. Ya os comenté en uno de los vídeos, yo creo que sería el vídeo de los materiales, que en este caso iba a hacer una vainica bordada. Y os voy a explicar lo que he hecho antes de empezar a hacer la vainica, porque son vídeos que ya tenéis en el canal y que siempre digo que no me gusta mucho repetirme. Entonces, como veis, es el camino de mesa. Lleva dobladillo, como también os dije. Me gusta mucho en estas piezas hacer dobladillo porque coge mucho cuerpo lo que es la pieza. En trabajos grandes, como una mantelería con más motivo, digamos, hago el dobladillo, pero en este caso, que la tela, digamos que es relativamente pequeña, aunque de largo tiene 1 metro y algo, pero lo que es el ancho, bueno, pues es relativamente pequeño. Para que no se vuele la puntilla, para que al ponerla encima de la mesa no se haga como vuelos, os recomiendo hacer un dobladillo, porque eso lo que hace es coger mucho cuerpo. Entonces, lo primero que hice fue montar el dobladillo de la tela. Tenéis que coger la medida del encaje por la parte del pie y es esta medida la que tenéis que buscar. Entonces, yo voy a decirlo a ojo y con cifras redondas para que se me entienda mejor. Si, por ejemplo, el pie del encaje mide 20 centímetros, tengo que cortar una tela con 20 centímetros de aquí y luego el ancho del dobladillo, por ejemplo, yo lo he hecho de 3 centímetros, esto sí que me acuerdo perfectamente. Tenéis que cortar una tela con los 20 centímetros, que ya os digo que son, esta medida la estoy diciendo a voleo, 20 centímetros, más 3 del dobladillo, que es el que vuelve por detrás. Es decir, esta marca o esta distancia del dobladillo ya la tenemos dentro de los 20 centímetros, pero tenemos que cortar tela con otros 3 centímetros, que es lo que da la vuelta al dobladillo, y yo siempre meto uno hacia adentro, que no sé si se aprecia ahí un poquito lo que es el dobladillo metido. De manera que serían 4 centímetros a mayores por cada tela. Es decir, si nos mide 20, vamos a cortar una tela de 20 más 4 y más 4 serían 28 centímetros. De esa manera tenemos los 3 centímetros del dobladillo de atrás y el centímetro que metemos hacia adelante. Así montamos un dobladillo a medida. Tenéis un vídeo de hace no mucho tiempo donde os explico cómo hacer los dobladillos a medida haciéndolos en el momento, ¿vale? Después lo que nos toca es hacer una vainica base sujetando un dobladillo, es decir, la vainica base normal, que a la vez vamos sujetando un dobladillo para que por el derechas no se nos asome ninguna puntadita. Como la veis, ahí está preciosa. Eso es el derechas. Esto es el revés. También tenéis un vídeo de cómo hacer una vainica sujetando un dobladillo y luego la vainica base con pespunte, que la hago prácticamente siempre cuando hago vainicas bordadas, como es el caso que vamos a hacer ahora con más motivo, porque me facilita muchísimo el remate del comienzo y del final de los hilos. Y una vez tenemos toda la vainica hecha por todos los lados es cuando he empezado a bordar. Vale, el comienzo de la vainica que vamos a hacer, bueno, os voy a contar que he sacado 30 hilos, que ya se me olvidaba. Esta vainica podéis sacar algún hilo más, no tiene ninguna importancia, porque como veis vamos a unir 4 columnitas y lo que se trata es de que al unir las columnas, el número de columnas que unamos, no se nos quede así como encogida. Cuando se os ponga encogida quiere decir que esa vainica necesita más hilos de deshilado. ¿Vale? En este caso he sacado 30 hilos que me miden pues aproximadamente 2 centímetros. Vale. La vainica la estoy haciendo con el mismo hilo con el que he hecho el encaje. Es decir, una bobina de la marca Anchor del número 20. A ver que me refleja mucho la luz. En la tintada 926, ¿vale? Que es el color champán que os conté también en el vídeo de los materiales. Con el mismo hilo que he hecho el encaje, estoy haciendo la vainica. De esa manera me aseguro de que lo primero va a conjuntar o a combinar perfectamente los colores del encaje y de la vainica y de la tela. Y además siempre digo, y para mí es muy importante, que nos aseguramos de que la vejez tanto del encaje como de las vainicas va a ser la misma porque estamos utilizando el mismo hilo. Vale, para comenzar la vainica,
como veis ya la tengo bastante avanzada. Enganchamos lo mismo que os voy a enseñar ahora, lo único que vamos a empezar solamente con 2 columnas. Es decir, vamos a hacer un nudito de 2 columnas, que es lo que vamos a hacer ahora, y bordaríamos la vainiquita. Para empezar siempre 2 columnas. Y una vez ya la tenemos empezada, vamos a rematar el hilo, que por eso he empezado a trabajar o a grabar el vídeo desde el remate del hilo. Lo meto por todo, a ver que tengo la luz tan directa que yo creo que me refleja un poquito. Metemos por toda esa crucetita, que es de la vainica base con pespunte. Cuidado que no se me escape. La engancho por el moñete, digamos, de la propia vainica base, rodeo una de las columnitas. El remate del final de la hebra se va a hacer exactamente igual que lo que estoy haciendo, lo único que el remate del principio y del final de la hebra lo paso por distintas columnas para que no me quede excesivamente gordito, ¿vale? Lo remato por una de las columnas y ahora lo engancho en el nudito que tengo hecho de la vainica anterior o de la hebra anterior que vamos a repetir ahora. Y una vez la tengo así, nos aseguramos de que por el derechas queda perfectamente invisible y continuamos. Como estamos trabajando en este caso con un hilo igual que el de la tela, esas pasadas que estamos haciendo por esa columna pasa prácticamente desapercibida. Vale, ya os he explicado muchas veces que yo las vainicas las hago sin bastidor porque a la hora de grabar me resulta más complicado. Cuanto más anchas sean las vainicas, más os va a ayudar a poner un bastidor o no. Yo en este caso me apaño muy bien con la mano, entonces sujeto la tela sobre mis dedos formando una especie de bastidor, es decir, lo que vaya a bordar que me quede con la suficiente tensión como para que me facilite el bordadito que ahora vamos a hacer. Y como veis, empezamos con la unión de 4 columnas, que ya os la enseño a hacer ahora aquí abajo. Y vamos a bajar bordando las 2 columnas que tenemos de nuestro cogollito, ¿vale? Entonces, las vainicas bordadas todas se hacen igual. Yo las hago por el revés porque me facilita la entrada y salida o remate de las hebras que vamos a utilizar. Tener en cuenta que las vainicas bordadas llevan muchísimo hilo y vais a estar constantemente rematando la hebra. Yo no he puesto una hebra excesivamente grande porque a la hora de grabar también me es más cómodo, pero aprovechar a poner una hebra pues un poquito larga porque os va a llevar bastante hilo. Vale, una vez la tenemos enganchadita en el nudo del comienzo, bajamos bordando. Las primeras puntadas ajustando bien con mi dedo y tirando de la hebra para que esa puntadita se me ajuste lo más posible al nudito de arriba. Y simplemente una hebra o una pasada va por encima y otra por debajo. Es como ir zurciendo. Una por encima y otra por debajo. Como vamos a tratar de hacer una hojita que simule a las hojas de guipur, vamos a empezar con la hojita estrecha y vamos a ir aumentando o engrosando el tamaño el grosor de la hoja. Entonces, siempre que podáis, separar un poquito entre las manos las 2 columnas que vamos a bordar, porque nos va a ayudar a dar esa pequeña amplitud a la hojita que vamos a bordar. Entonces, una por encima, una por debajo, una por encima. En este caso vamos a ir bordando de 2 columnas en 2 columnas y solamente tenemos que estar pendientes de lo que es la unión de las columnas. Espero que se esté viendo bien porque cuando estoy bordando quito los ojos de la cámara y ya no veo si lo estoy enfocando bien. Bueno, vamos aumentando, separando un poquito las columnas y sujetando, sobre todo con este dedito es el que nos va a ayudar un montón a ir sujetando y haciendo como esa especie de bastidor entre nuestros dedos. Yo en las vainicas bordadas recomiendo siempre contar las vueltas para asegurarnos de que todos los dibujos que vayamos a hacer sean simétricos.
Yo casi siempre las hago un poquito a ojo. Si son dibujos mucho más geométricos que estos, sí que las cuento. En este caso, por ejemplo, que son las hojitas, no las he contado, pero bueno, llega un momento que cuando tienes hechas unas cuantas, casi salen del mismo tamaño sin contar. Bueno, cuando consideremos que hemos llegado a que esta distancia es igual que todas las que vamos haciendo, voy a separar un poquito así la luz porque yo creo que me hace reflejo. Cuando consideremos que esta distancia es la misma, lo que hacemos es tirar un poquito de la última vuelta para que se nos cierre un poquito esa hoja de kipur, sujetamos la hebra con nuestro dedo y vamos a enganchar esas dos hojas que llevamos bordadas y otras dos nuevas, de manera que al sujetar la hebra con este dedo y entrar por la parte izquierda y salir por la derecha, se nos forma una especie de nudito de festón. ¿Veis? Tenéis que aseguraros de que ese nudo de festón nos queda montado por encima del bordadito que estamos haciendo. Ajustamos y vamos a hacer otro nudito para asegurarnos de que no se nos abre ese nudito. Cuando juntamos muchas columnas, lo normal es que al soltar ese nudo tienda a abrirse. Por eso vamos a dar 2. Ajustamos bien y ahora lo que vamos a hacer es subir bordando estas dos columnas que acabamos de enganchar. Si os resulta, lo normal es que os resulte más cómoda una posición de bordado de arriba a abajo o de abajo a arriba. Cuando comprobéis la postura, digamos, o la posición que os resulta más cómoda, podéis ir girando la labor. Es decir, si os resulta más cómoda trabajar de arriba a abajo, cuando estáis en esta posición, giráis la tela para volver a trabajar de arriba a abajo. Yo me he acostumbrado a hacerlo sin mover la tela porque me lleva menos tiempo. Buscamos las dos columnas, las abrimos bien, voy a separar las otras y lo primero que hago es meter la columna que va en la misma dirección que el nudo que he formado. Es decir, voy a meter la aguja así para que ese nudito me quede tirante hacia la derecha en este caso. Si cogiera esta otra y tiro de la aguja, el nudito se me mueve. ¿Lo veis? Entonces la primera puntada siempre a favor del nudo que hemos hecho. Y voy bordando las primeras puntadas bien ajustaditas y vamos bordando uno por encima, otro por debajo, uno por encima, bien las primeras puntadas bien ajustaditas y uno por debajo. Las primeras es las que hay que ayudar un poquito, después ya van casi solas. Y por encima, por debajo, por encima, por debajo. El bordadito siempre es el mismo o se hace de la misma manera. En este caso, como es una vainica o un bordado de dos columnas, simplemente es una pasada por encima y otra por debajo, para que vayan quedando los tejidos alternos, el tejido del bordado. Voy subiendo a medida que voy avanzando en la hojita, subo el dedo para aprisionar lo más cerquita posible el bordado y sigo bordando. Tener cuidado de no enganchar ningún hilo de las columnas que están paralelas a las que estamos trabajando, porque luego el efecto queda muy feo. Bueno, volvemos a hacer lo mismo. Cuando consideramos que esta distancia es la misma que la que tenemos en todas las partes, ajustamos un poquito la última vuelta, sujeto con mi dedo y la aguja entra por la izquierda y sale por la derecha. Se me forma un nudito de festón, que ahí le veis, ajusto para que se junten las 4 columnas y voy a dar 2 nuditos. Y como puse la hebra muy corta para facilitarme el grabarlo en el vídeo y me gusta rematar en esta zona, en la zona del pespunte, de la vainica con pespunte, sí que podéis perfectamente rematar por la parte de abajo. Pero queda más asegurado rematando por la parte del pespunte y a mí me facilita mucho más, me resulta más rápido, más cómodo y más limpio. De manera que como no puse una hebra muy larga para facilitármelo, vamos a rematarla. Una vez tenemos los 2 nuditos de festón,
subo por una de las columnas y ya remato por toda la crucetita. Le meto un buen tramo, ahí van como 2 centímetros y pico y medio, casi 3. Saco la aguja y así me quedaría rematado el hilo. Para comenzar una hebra nueva, pues por lo mismo que cuando hemos empezado la hebra. Y bueno, os voy a dar la vuelta para que veáis unas cuantas juntitas. La verdad que queda preciosa. Es una vainica que lleva muchísimo trabajo porque son muchas vueltas. Tener en cuenta que hemos sacado 30 hilos de la tela y esos hilos hay que sustituirlos por nuestro bordadito. A ver si ahora pongo un poco más de luz para que lo veáis. La verdad que queda preciosa y sobre todo cuando estas vainicas las planchamos, coge un cuerpo, la tela otra vez vuelve a coger ese cuerpo que digamos que le hemos robado al sacar los hilos. La verdad que quedan preciosas. Lo único que es verdad que estas vainicas llevan muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. El siguiente vídeo va a ser, bueno, pues el bordadito de la esquina. Todavía no tengo muy claro el que voy a hacer, pero bueno, le voy a poner en un vídeo aparte para dedicarle a la esquina, que yo creo que se lo va a merecer un vídeo aparte. Caprichosas, caprichosos, mis queridas vainiqueras, espero que os haya gustado esta vainica, que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido un ratito, que la pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo.